Muy buenas tardes, queridos amigos de La Teja. Bienvenidos una vez más al programa Volados Legales. Hoy nos honra la presencia del doctor Kendall Ruiz, que con él vamos a hablar de un tema que es bastante interesante y que mucha gente, a pesar de que lo menciona a diario, no conoce mucho. Las sociedades, cómo hacer una sociedad, qué requisitos se requieren, incluso si adquirimos algunas obligaciones que a veces la gente lo desconoce. Entonces, para entrar a ese tema lleno, pero recordarles antes que todos los jueves salimos a las 12:30 de la tarde en Facebook y a las 2 de la tarde en YouTube. También esperar la columna del licenciado entre semana para que estén atentos a cuando la publiquemos, que es como un resumen de lo que hablamos durante el programa. ¿Qué tal? Agradecerle la presencia de nuevo. Bienvenido. No, un placer. Gracias también a las personas que nos están viendo en Facebook y en YouTube. Son temas muy interesantes y como ya son ya años, yo creo ya el ratito estar acá con Volados Legales. Entonces, igual un gusto y gracias muy bien por invitarme. Sí. Kendall, le decía porque con varios conocidos he escuchado que se desconoce mucho de una sociedad anónima. De hecho, un conocido mío me dijo que un amigo le invitó a ser parte de una sociedad, creo que el secretario, no me acuerdo, que solamente necesitaba ir a firmar y que ya se desentendía. Entonces me quedó la duda, ¿será tan sencillo? O sea, no hay que haber algún compromiso. Entonces, para que un poco nos ilustres primero, tal vez empezar, ¿qué es una sociedad? Sí, bueno, lo primero que hay que tener claro para las personas que nos están viendo es que hay distintas sociedades mercantiles. El Código de Comercio nuestro tiene distintas, pero las que más se utilizan son la anónima y la de responsabilidad limitada. Por ahí hay otras que son nombre colectivo y la en comandita. Entonces, ¿qué sucede? Que esas como que no se usan tanto por el tema de cómo responde el patrimonio de la persona. De igual manera, la sociedad anónima, la sociedad de responsabilidad limitada, voy a tal vez a dividirlas, son sociedades mercantiles en las cuales las personas pueden poner su negocio o el patrimonio de su negocio, porque como dice el término es mercantil. ¿Qué pasó en Costa Rica? Tal vez Ovidio, como a mí me encanta la historia, pero es curioso porque no soy como de explicarla tanto, pero siempre tengo que saber por qué sean las cosas. Si no dice, el que no conoce su pasado está condenado a repetirlo una y otra vez. Las sociedades en Costa Rica, el Código de Comercio nuestro es del año 1964 y las sociedades mercantiles han existido durante varios años, pero la sociedad anónima y la de responsabilidad limitada durante muchos años se empezó a utilizar como para que decir, ¿dónde quieres tener los bienes? Oye, vos querés tener tu casa, tu carro ahí, y entonces, pero no era nada comercial ni mucho menos, y entonces era muy fácil tener todo como oculto, por así decirlo, en las sociedades, y también de repente tenías la casa en una sociedad y la traspasabas, y entonces era muy barato. Eso permitía que hubiera algún tipo de evasión fiscal. A través del tiempo cada vez más se han venido regulando y entonces ya hay impuestos de sociedades, ya hay temas de lo de las marcas, ahorita hay cambios que vamos a hablar, hay temas de las responsabilidades que tienen los directores en caso de impuestos, bueno, muchas cosas, y dijeron vamos a ordenar la casa y vamos a crear sociedades de verdad. Y inclusive se determinó de que si no se pagaban esos impuestos, inclusive se disolvían las sociedades. Entonces ya quedan como activas las que en realidad son o patrimoniales, que las opera la persona porque así lo quiere hacer, que es una facultad, o las que son mercantiles. Y algo que tal vez las personas no tienen en consideración, atendiendo a tu pregunta, es que las sociedades mercantiles o la sociedad anónima lo que ayuda es dividir las cosas de que no haya un riesgo tuyo personal con respecto al negocio. Si de repente... Sí, separar lo personal de lo privado, digamos. Exacto, digamos, vos vas a vender celulares y entonces este celular lo vas a tener en tu negocio. Vos quedaste mal con tu empresa, no precisamente vas a responder vos personalmente, sino va a responder la empresa. Hay que ver, ¿verdad?, qué es quedar mal, porque si es algún tema de estafa o algo así, pues puede que la persona cede, pero si es un tema meramente mercantil, solo la empresa responde. Entonces son como algunos temas a tener en consideración, pero la sociedad mercantil en realidad y la sociedad anónima es una sociedad que está compuesta mínimo por presidente, tesorero, secretario y fiscal, es optativo, casi siempre lo tienen, y el fiscal no puede ser familiar, casi siempre la gente comete el error de que lo ponen como si fuera un familiar, pero así es como se compone, tiene acciones, hay accionistas, puede haber alguien que tenga un 1%, otros que tengan el 99%, o que son una persona así el accionista, eso también puede pasar. Eso lo negocian los fundadores de la...
Exacto. Cuando se funda la sociedad, entonces establecen cómo se crea, pero a través del tiempo se puede cambiar. Igual, yo puedo arrancar con 100.000 colones, por así decirlo, el capital, que es un monto en realidad ficticio, y la gente tiene que poner 10.000 colones, 10 colones, no, vean, pónganle montos reales porque en realidad van a operar, pero y inclusive hasta para licitaciones el Estado le pide a usted como el capital social que en realidad indique Sí, cómo se compone. Es más, Hacienda le ha preguntado a la sociedad, les dice, mira, ¿y vos por qué es que tenés una casa de 300 millones de colones y tu capital social es de 10.000 colones? Entonces, lo tiene que justificar. De ahí hablando de las sociedades inactivas en Hacienda y demás, Hacienda dijo, no, no, acá usted siempre va a tener que reportar qué es lo que pasa con su sociedad, cómo fue que adquirió esto, y también inclusive hay temas de ganancias de capital. Si vos venís y compras algo y si hay alguna ganancia, entonces hay impuestos, bueno, hay impuestos por todos lados, pero al final del día lo que tenemos que tener en consideración es que si hay varios controles, varios temas que se tienen que revisar y poner el tema del capital como corresponde. Kendall, ahí decías que al principio la gente lo hacía como para evadir impuestos. ¿Qué busca la gente actualmente para formar una sociedad? Porque antes estaba como el... Sí, antes se daba esa evasión y ilusión, que son dos términos, ¿verdad? O sea, había una evasión pues clara y ahora una ilusión. De hecho, un dato informativo para las personas del año 2010, 2011 aproximadamente es que Hacienda determinó que se llama traspaso indirecto, que antes metían la sociedad, la propiedad en la sociedad. Ajá. Y entonces traspasaban y lo que hacían es que cambiaban la junta directiva y cambiaban las acciones. Eso se puede hacer todavía, pero Hacienda viene y dice, ok, valía 200 millones de colones, tenés que pagarme el impuesto de traspaso por esto. Si mueven platas, el banco va a decir, ¿y por qué vos moviste esta plata? Justificame. Entonces de ahí es que mejor paguen el impuesto de traspaso porque si no se pueden ver en ningún problema. Eso se hacía antes. Ahora, ¿cómo opera? Ya es un tema más real de que yo sí sé que si quiero tener mi patrimonio, mi casa, mis carros, por ejemplo, digamos que yo quiero tener en una sociedad los carros y en una sociedad la casa, cosa que yo lo recomiendo. Y van a decir tal vez por qué, porque si yo voy manejando en carretera, sí, porque yo voy manejando en carretera y pasa algo, un accidente, y digamos que el carro no tiene seguro, ojalá que tenga el seguro, pero puede que responda a mi patrimonio por eso. Entonces, si yo no tengo bienes a mi nombre, el dueño registral puede que también responda. Entonces, de hecho, hay normas que la ley de tránsito establece que el dueño registral puede que responda. Entonces, y así también tiene que determinar en sentencia. Entonces, vos dividís que el dueño registral está nada más con los carros y en otro lado está la propiedad. Por lo menos tu propiedad, tu casa está bien resguardada, está aparte, está en otro lado. Entonces hay personas que lo utilizan así y está bien. O sea, no es que esté mal, está bien. Y la otra es los que en realidad tienen un negocio. Tienen un negocio que entonces tiene una empresa de queques, de una panadería, de ventas de computadoras, entonces tiene su negocio y entonces ellos no facturan cuenta propia, sino que facturan con la sociedad, sea anónima, sea de responsabilidad limitada, o sea las otras que mencionamos. Entonces ahí ya es un tema aparte y van a operar con esta empresa. ¿Quién responde? La empresa. Si algo se dio ante el consumidor, la empresa. ¿Ves? Pero si igual se dio algún acto delictivo, una estafa, por ejemplo, el representante o la persona que haya hecho este acto va a responder también ante esta situación. Es de cuidado. Sí, claro. ¿Cuáles son las características principales de una sociedad anónima y mercante? Sí, a ver, el artículo 18 del Código de Comercio establece como una lista, por aquellos que lo quieren buscar por ahí, una lista de todos los requisitos para constituir una sociedad. Entonces viene y le dice a usted que tiene que indicar el domicilio, tiene que indicar cómo se va a componer las acciones, quiénes van a ser los representantes, cómo va a estar esa junta directiva. Pero hay algo curioso, que eso cambió hace 2 semanas, para que se den una idea, y por eso es muy oportuna esta entrevista hoy, porque hasta hace unos días uno ponía sociedad Kendall Ruiz, o Kendall Ruiz, o sea, ya no, ya eso ya no se puede hacer. Adicionalmente hay otro cambio que fue hacia como, de hecho eso es de hace unos 6 meses aproximadamente, fue en diciembre que se publicó, pero era una vacancia, ya el 4 de junio entró en vigencia. Ahora, las sociedades anónimas o las sociedades mercantiles tienen que poner, además de la dirección del domicilio, por ejemplo, Llorente Activas, ahora tienen que poner también un correo electrónico. Y si no ponen correo electrónico, van a quedar automáticamente notificados. Entonces, ahora los procesos contra las sociedades van a ser rapidísimos. Rapidísima la notificación. Ahorita hay una vacancia de 1 año para que ordenen la casa. Tienen que ir a modificar eso en el Registro Nacional, que puede ser en 2 días, una escritura, una protocolización. Y si no lo modifican y llega el
4 de junio del 2026, o sea, ya a partir del 5 de julio, si usted no lo ha cambiado, va a quedar notificado. Y no hay quite, y es la primera notificación, las que siguen, entonces va mucha, y yo les garantizo que muchas personas no lo van a hacer y van a quedar notificadas, sí, y van a empezar a presentar nulidades porque así somos nosotros, ¿verdad? Entonces, si lo pueden hacer desde ya, en realidad es económico, es algo que es un solo acto, no se cobran timbres, de hecho durante este año no se van a cobrar timbres ni nada, lo que tienen que pagarlo el notario, ¿verdad? Y se ahorra dolores de cabeza a futuro. Claro, un montón de cosas más. Entonces, me ponen el correo electrónico. Dicho esto, entonces, bueno, tiene el correo electrónico, tiene todo cómo opera, cómo se disuelve, cómo son las asambleas, cómo son las sesiones de junta directiva y demás, pero el problema que se da hoy es que en Costa Rica somos muy de machotes. Es más, vos estás igual con las letras y sabes, no tienes un machote de tal cosa, un machote nada tal más le cambian nada más le cambian las cosas y no vean, cada sociedad es aparte, es un cuerpo distinto y más aún si es un negocio real. Hemos tenido casos en la oficina que de repente los socios se pelean y no saben, y tal vez dice, yo le quiero vender mis acciones, y el otro le dice, no, yo te doy 10.000 colones, no hombre, yo le cobro $10.000, entonces, ¿hasta cómo se van a valorar las acciones? ¿Cómo se va a hacer ese estudio de mercado, del valor de lo de la marca, lo que han colocado, el tema de acceso a redes? De repente hay dos apoderados, entonces uno tiene acceso a redes sociales porque es el que la movía, y el otro no, porque es el que tal vez tenía el que ha hecho la inversión. Todo ese tipo de conflictos se pueden regular ahí. ¿Qué se hace? ¿Cómo se hace? ¿De qué forma? ¿Cómo van a celebrar esas asambleas? Esas discusiones, porque yo las he tenido. Yo he tenido esas discusiones en las que hay un socio que dice X cosa, el otro dice otra cosa. Entonces, todo eso se regula en ese estatuto, ese pacto constitutivo que puede cambiar a través del tiempo. Qué increíble, ¿eh? Son un montón de detallitos que la gente ignora y que al final te complican la vida. Sí, claro. Me decías que mínimo serían 3 miembros que integran la junta, ¿verdad? Sí, mínimo 3 de junta, y esa pregunta es importante. Tienen que haber 2 socios para constituirla. 2. Que no puede ser individual. Que puede que no sean directivos. Ajá. O sea, vos y yo somos los socios y decimos, Daniela, Carlos y Juan van a ser los directivos. Y está bien, ellos van a ser los directivos, nosotros somos los socios. Y un fiscal, que no es un miembro de la junta directiva, es un órgano separado. Entonces, algo que la gente tiene que tener en consideración: la junta directiva es un órgano, la fiscalía es otro órgano y nosotros como socios somos otro órgano. Los socios son el órgano deliberativo, la junta directiva es el órgano gestor y la fiscalía es el órgano contralor. Es como el cuerpo humano, cada uno tiene sus funciones, entonces hay que respetarlas. Y lo importante tal vez a considerar aquí es que esta directiva por ley es que tiene ese mínimo, pero podría ser más. Que vos puedes tener, si quisieras, vocal 1, vicepresidente junior, si quieres, hasta secretario, todo ese tipo de cargos, exacto. Puede llegar hasta 20. Sí, lo que quieran, ¿verdad? Y ya le ponen el voto de calidad si hay empate el presidente. El caso del fiscal es obligatorio. Me decías que no. ¿Y cómo y qué función, digamos, tiene, digamos, una sociedad en una empresa pequeña, digamos? Vos y yo fundamos una empresa. ¿Cómo nombramos el fiscal? O sea, para explicar un poco. Sí, fíjate que es algo curioso porque fruto de ser tan machoteros es que la gente deja el fiscal, pero el Código de Comercio establece de que es optativo. Pero yo sí sugiero que exista esa figura. Y sugiero que exista porque ayuda a que haya alguien que sea neutro y que pueda hacer ver si algo está mal. De hecho, el Código de Comercio establece una lista de las cosas que eventualmente el fiscal puede hacer. Por ejemplo, ponemos el mismo ejemplo, somos los dos socios y nombramos una directiva y de repente vos le decís al fiscal, revise esto porque me parece que el otro socio está pidiéndole algo a los demás y los demás están haciendo y a mí no me están informando. Entonces el fiscal, de manera imparcial, te tendrá que dar esta información, poner las quejas o en asamblea rendir informe. Cada digamos, directivo responde de manera personal con lo que hace, pero el fiscal responde por su función, el presidente responde por su función, tesorero, secretario responde por sus funciones. Y entonces, si se da una asamblea y algo salió mal y el fiscal no lo avisó, el fiscal puede que responda por esa omisión de lo que deja de avisar. ¿Cómo se nombra? Bueno, se nombra justamente en mayoría. La mayoría, digamos, que determine que vamos a nombrar a otra persona para que sea el órgano de fiscalía, entonces digamos, vamos a decir, Isaac va a ser el fiscal. Bueno, decidimos que sea Isaac. Y entonces es como una votación. Por eso es cuando se dio acá, yo no sé si ustedes se acordarán, cuando el tema de un equipo de fútbol de color morado, para no referirnos a ella, ya lo identifican, donde hablaban de que había un socio que era extranjero que tenía un 51%, que toma las decisiones, así opera.
Pero hay algunas decisiones, Ovidio, que no son de 51%. Esas son mayorías calificadas que requieren votaciones extraordinarias, que en el estatuto puede que yo decida, mira, para comprar una propiedad requerimos de que sea mayoría calificada, o sea, un 66% o más. Entonces, hay temas que se pueden determinar así, con una mayoría calificada, pero que el estatuto lo dice. Si no, si el estatuto no lo dice, mayoría simple, los socios y listo. O sea, hay que hacerlo. Cuando vos haces una sociedad, tenés que tener mínimo detalles, sí. todo planificado. De hecho, nosotros tuvimos una cita hace unos días. Voy a cambiar un poco la historia porque si no se puede entender, estoy como tirando ciertas cosas, pero era de una empresa que tenían conflictos los socios, y entonces dentro de estos socios pasaba que había como un socio minoritario. Ese socio minoritario tenía, ponerle que un 10%. Y entonces él decía, Kendall, ¿pero qué puedo hacer yo? Yo actualmente soy un cargo de directiva. Oye, es que si ellos quieren, te pueden quitar, porque vos sos un 10%. Si ellos hacen una asamblea y dicen, no, removámoslo, te vas a quedar nada más recibiendo las utilidades si hay. Y dice, Kendall, pero si deciden vender todo, bueno, acá hay un tema para que sepan las personas. En Costa Rica se reforma el Código de Comercio. Es uno de los códigos que no se ha reformado tanto, pero hay algunas reformas últimas que se han dado a través del tiempo. Y hay una protección que está en el artículo 32, que es la protección del socio minoritario. Entonces, yo tengo que celebrar esa asamblea y tengo que decirle al socio, mínimo para que sepan, no es como que lo va a aprobar, ¿verdad? Pero mínimo para que sepan qué es lo que está pasando. Entonces, porque si no le avisan, podría ser nulo lo que se está acordando. Y también algo que yo les sugiero es que si ustedes van a participar en una sociedad, al menos traten de tener el 10%. Y dirán, pero ¿por qué me está diciendo que el 10%? O sea, ¿qué sentido tiene? Si yo tengo un 5, tengo un 3, tengo un 2, porque en las normas procesales, para medidas cautelares, para pedir ciertas cosas, te pide 10%. Para inclusive temas de mostrar libros es un 25% que establece una norma, pero también hay un porcentaje para el socio minoritario. Entonces el 10% es un número clave y el 25% también es un número muy interesante. Entonces, si pueden tener entre 10 y 25%, manténganlo ahí. Y yo casi siempre sé que andan en los 33, 30 y todo, pero digamos que si pueden tener esos porcentajes, arriba de esos porcentajes, están bastante bien. Ahora, claro, lo ideal sería tener la mayoría y yo decidir, pero si estás en una sociedad que tenés negocios, pues obviamente tienes que entender que se trata de abrir. Y un dato más, tal vez, las sociedades se crean las acciones porque de repente puede que sea un gran negocio. Y entonces, de repente, el productor que está aquí detrás de nosotros de las cámaras viene y dice, mira, es que a mí me debes invertir. Y nosotros dos iniciamos con esto y decimos, mire, digámosle que nos dé $30,000 y le vamos a dar 10 acciones, equivale al 10%. Entonces, ya está bien, va. Y entra y él ya empieza a recibir utilidades. Mira, tal le interesa. Y entonces uno empieza a darle valor a las acciones, empieza a subir el capital y eso, por eso las acciones nacen para circular. Algo muy interesante. Me estaba recordando la película de este señor Steve Jobs, que de hecho ahí lo sacan. Ah, sí, lo sacan de Apple. Es increíble, siendo el que le dio. Sí, luego mueve Pixar y luego lo vuelven a llamar para. Sí, increíble, Apple. ¿Verdad? Cómo se maneja el mundo del. Sí, es cierto, es cierto. Eso es algo que es muy, muy icónico. ¿Qué tal? Yo siempre recomiendo a la gente que la representación legal es fundamental. Pero en este tipo de casos de sociedades anónimas es inevitable, ¿verdad? Sí, si no cuentan con el respaldo de un abogado. Sí o sí, digamos que existe en el Código de Comercio algo que se llaman las sociedades irregulares y las sociedades de hecho. Las sociedades irregulares es que vos hiciste el documento pero no se inscribió, y la sociedad de hecho es que vos y yo nos ponemos de acuerdo, pero iniciamos una venta de batidos y ya, simplemente empezamos a operar. Eso pasa muchísimo. Que somos súper amigos y entonces iniciamos un negocio y listo. Y entonces, ¿cómo se factura? No, factura Ovidio, factura Kendall y todo. Y eso se llama sociedad de hecho. ¿Qué pasa? Que igual, por normas procesales civiles, va a responder esa sociedad de hecho, esa sociedad irregular, pero las personas con su patrimonio, ¿verdad? Entonces ahí es muy delicado y por eso la diferencia de la sociedad. Y se requiere sí o sí un notario o una notaria pública para asentar la escritura y presentarla al registro, y los efectos surten efecto hasta el momento que se inscribe. Por eso se llama sociedad irregular. Puede que yo le haya hecho y el notario se equivocó, o yo me equivoqué con un dato que se lo di al notario, o algo pasó. No se inscribió. Mientras no esté inscrita, es una sociedad irregular. Hasta el momento que se inscriba, ya la sociedad nace a la vida jurídica. Un dato para las personas, y por eso te digo que es muy oportuna esa entrevista. Como ya ahora las sociedades no tienen nombre, y uno dice, pero ¿cómo lo voy a identificar? Ahora se identifican con la cédula. Por ejemplo,
la cédula mía o la cédula tuya es como que fuera nuestro nombre, SA. Y entonces casi siempre son las sociedades anónimas 301, 1, 2, 3, 4, 5, 6, SA. Entonces ahora va a ser muy difícil. ¿Qué les recomiendo yo? Para que no tengan problemas en el comercio, porque la sociedad siempre va a tener esto, es que inscriban el nombre comercial. Eso igual lo pueden hacer sin abogado o sin abogada, eso sí lo pueden hacer sin abogado o abogada, pero sí recomiendo que lo hagan, porque a veces choca. Yo he tenido problemas, por ejemplo, con un canal de un tren, igual, a decir, de un tren, porque una vez estábamos con un cliente que tenía la marca de este número. Y entonces ellos dijeron, no, es que este número es de nosotros, y nosotros, no, es que usted no puede apropiarse de esto, este número. Y entonces al final ganamos el proceso y logramos inscribir esa marca. Entonces uno, por eso es que dice, sí, crea la sociedad, pero de una vez el nombre comercial y las marcas, porque nombre comercial es distinto a las marcas. Nombre comercial es con lo que me identifico yo, y de repente yo tengo, hablemos de una empresa de zapatos de 3 rayas, de que ellos tienen entonces una marca que es, por ejemplo, una marca que es Samba, otra que es Benito, creo que es entonces ellos tienen marcas, entonces son marcas, ellos tienen su nombre comercial que es de la empresa, las 3 rayas, y después de esto entonces ya vos vas jugando un poco con las marcas, entonces vos vas registrando, o por ejemplo, que si tienen botellas, o que si tienen camisas, o que si tienen distintas cosas, son marcas de distintas categorías. Entonces, personas, si ustedes van a hacer una sociedad y van a tener un comercio y van a vender distintos productos, entonces una cosa es el nombre de su comercio, otra cosa es el de los productos que ustedes tienen o los servicios que ustedes venden, entonces tienen que registrarlos por separado. Y eso falla la gente, falla demasiado la gente. Sí, qué interesante, ¿verdad? Esos detalles. Acá estaba viendo una consulta que nos mandan por WhatsApp. Don Eric Rojas, él es de Atillo, dice que él le firmó a un amigo para participar en una sociedad anónima. Que él fue y que han pasado los años y no pasó nada. Y dice que escuchando que si él podrá tener algún problema si algo le pasa a la escuchando volados legales. Sí podría tener un problema, claro que sí. O sea, además, hace poquito, si se me puede referir porque fue un tema público, es un funcionario público, al fiscal Carlos lo cuestionaron porque aparecía en una sociedad de los años 90 y que por algo, no me acuerdo cuál fue el cuestionamiento, pero había sido cuestionado que por qué salía en esa sociedad. Como que creo que uno de los socios como que estaba metido en algo de narcotráfico. Sí, creo que por ahí relacionaron por ahí. Sí, por ahí andaba el tema. Si no es narcotráfico, me disculpan, pero sé que era un tema, un delito. Al final del día era un delito. Entonces, él salía explicando que cuando él era asistente o cuando era abogado, ahí lo ponían en las sociedades, él aceptaba, y entonces él se quedaba ahí. Ya cuando se hizo fiscal, entonces siguió operando. Que si es irresponsable o no es irresponsable, bueno, es que eso es muy relativo, porque en ese momento tal vez lo estás haciendo porque eso es parte de la empresa, de la oficina, y entonces vos cubrís con el cargo. Ahora, lo que sí hay que saber es el nivel de responsabilidad que uno tiene cuando asume, y al final del día no es como que va a ser, si alguien hace un delito, no es que yo soy responsable por ese delito, ¿no? Pero sí te van a relacionar y te van a estudiar y van a ver qué relación hay, pero en el tema de impuestos o de la caja, por ejemplo, ya hay normas que establecen que si son directores, entonces podría ser que respondan personalmente ellos por las faltas o por temas de impuestos, entonces ahí sí hay que tener mucho cuidado. O si por ejemplo, yo igual soy secretario, está el fiscal, está el presidente y se empiezan la sociedad crece, yo sigo siendo secretario y cuestionan, el secretario ¿por qué nunca levantó las actas? Puede que por yo faltar a la elección de funciones como secretario, entonces a mí me inicia un proceso civil por los prejuicios que ocasioné por no hacer las cosas. ¿Ves? Entonces hay que tener mucho cuidado si uno va a asumir esto, que sepan. De hecho, yo en la oficina hace mucho tiempo, y debo confesarlo, nosotros sí hacíamos eso, ahora ya no. Ya nosotros le decimos, no, tiene que buscar usted las personas, nosotros vamos a poner absolutamente a nadie, y eso tenemos unos 12 o 13 años. Se acostumbraba a eso. Sí, era muy común. Sí. Es más, yo no figuro en sociedades, yo figuro como algo que era agente residente, es un dato también curioso. Esa figura se eliminó con la reforma que se da ahorita. El agente residente era para sociedades de tipo offshore, que es que el socio vive fuera del país y no hay representante, entonces notificaban al abogado. Yo salía en un montón de sociedades, pero ya eso como que se eliminó por default, y entonces ya se eliminó la figura y yo ya no formo parte de la sociedad, pero digamos que uno como abogado formaba parte de un montón. Igual hay un grado de responsabilidad, si te notificaban, tenías que notificar. Entonces, sí, cada cargo que uno asume tiene un grado de responsabilidad. Sí. Qué interesante eso, ¿verdad? Que la gente lo desconoce a veces y no lo hace por ayudar. Y no mide las consecuencias que pueden salir a futuro. Kendall, ¿cuáles son las ventajas de formar una sociedad anónima? Si le podemos resumir a la gente. Sí, claro, tal vez las ventajas que podemos tener es que, uno, a nivel de comercio,
le puede ayudar mucho a usted para poder colocar la sociedad en el mercado y si alguien quiere invertir, porque si usted lo hace por cuenta propia, usted no, ¿qué le va a ofrecer? Usted no va a decir, mira, te ofrezco esto o este producto, no, acciones, entonces le sirve para que si quiere ver que alguien invierta, pues todo bien. Dos, separa el patrimonio de lo que es el negocio con el tema personal. Ajá. Y tres, también que las sociedades mercantiles, no es que la persona física no tenga esos beneficios, nosotros estamos súper cerca ahorita de donde estamos, del Ministerio de Economía, Industria y Comercio, de que reconoce los PYME, tanto persona física como empresa, pero tanto para licitaciones como para distintos negocios y demás, a las sociedades que son PYME tienen tratamientos tributarios o algunos beneficios. Entonces, yo pensaría que eso es algo que puede ayudar mucho y no solo para las pymes, también las grandes industrias que también se dedican a ciertos negocios también tienen tratamientos, pero son porque son sociedades. Entonces, hay normas expresas que otorgan ciertos beneficios que hay que revisar. Sí. ¿Y qué requisitos legales se deben cumplir cuando yo establezco una sociedad? Sí, a ver, lo primero es que tiene que hacerse ante un notario o una notaria. O sea, tenés que ir a acudir ante la oficina de un notario público o una notaria pública. Este notario y esta notaria te tienen que asesorar. Él no puede ir de un lado o el otro. Digamos que vos es la persona que conoces de confianza, me conoces a mí, llegas a la oficina, yo, claro. Cuando se sientan, yo tengo que explicarle a todos por igual, a todos uno por uno. De previo inclusive hacer el acto, porque es algo previo para decirles, vean, van a hacer esto, porque existe la sociedad de responsabilidad limitada, existe esta, uno les da los requisitos, les pide como tareas, ya que se ponen de acuerdo, luego entonces se tiene que decidir todo lo que hablamos, de cómo va a ser las acciones, cómo va a ser el domicilio, de cómo va a quedar la representación, todo eso se define. Luego de que después que se define, firman, el notario o la notaria igual lee la escritura, la firma, se presenta ante el Registro Nacional, luego que se presenta ante el Registro Nacional, eso ahora se hace en ventanilla digital, eso es muy rápido, les juro que en cuestión de a veces de un día o minutos, así, mentirles, hemos escrito sociedades, tiene que ser que no tienen errores. Luego de eso ya hay que empezar a hacer los trámites con Hacienda, municipalidades, o sea, no olviden eso. Igual, si van a vender productos alimenticios, distintos productos, vean los permisos que requieren, patentes de funcionamiento, entre otras cosas más, pero esos son tal vez los pasos para inscribirla de manera muy básica. Sí. Y aún así son un montón de pasos. Sí, un montón. O sea, miles, ¿verdad? Pero, hacer una sociedad no es... Sí. En costos, ¿cómo podemos hablar? ¿De cuánto sale hacer una...? Me imagino que el rango de... Sí, eso es muy relativo, eso es muy relativo porque hay un arancel. El arancel del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica pues va a variar por temas de complejidad y el capital social con el que se haga la sociedad, pero ponele que puede andar desde 400, 500, 600, 700, 800, de ahí para arriba dólares en adelante, pero igual los gastos son aparte, ¿verdad? O sea, y también el arancel son básicamente anda como por 130.000, 140.000 colones, puede que me equivoque, ¿verdad? Pero este arancel, reitero, puede que cambie, porque es que eso es cuando son capitales sociales muy bajos y el capital social sí es alto, o el grado de complejidad de la escritura, además de la cantidad de horas que tengan que invertir el notario y notaria con otra asesoría extra que no simplemente hacer la escritura, sino asesorías que hay extra. Entonces por eso les hago ver de que esto puede variar, así como puede ser, es más, yo se los voy a poner así, no hay que pensar en chiquito. Yo hace poquito andaba en Nueva York con un tema de unos premios y donde yo escuchaba las transacciones entre sociedades, decía, por la fusión de tal sociedad con tal sociedad, la transacción fue de $60 millones. Claramente eso no se va a cobrar. Igual, una transacción, cuando dices que está funcionando, no, vieron que requiere mucho trabajo, hay diligencias, procesos que hay que revisar. Entonces, yo lo veo más que un gasto, es una inversión, o esta asesoría oportuna, revisar las cosas bien, no hacerlo como por salir del paso, porque si no les puede generar problemas. Entonces, mejor asesorarse bien y ver expertos, que en Costa Rica tienen brillantes profesionales que pueden colaborar con eso. Perfecto. Kendall, nos venció el tiempo, ¿verdad? Súper interesante el tema. A mí me encanta que la gente venga como Kendall, que tiene muy buen verbo y sabe explicarse muy bien, que les explique a ustedes cómo se deben hacer las cosas. Y esos volados legales son los que al final van a marcar la diferencia, ¿verdad? Que si lo haces mal, vas a tener resultados malos, pero si lo haces con asesoría legal, los resultados van a ser mucho mejores. Y Kendall es testigo, lleva casos de este tipo, y él es de una fuente digna de confianza para saber que
lo que se hace pasos legales es lo que corresponde, ¿verdad? Llevar todo, cada punto sobre sus sillas, ¿verdad? Sí, Como, sí. y así, Una coma marca la diferencia, para que tal vez lo tengan en consideración. y en eso mucha gente a veces dice, es que para qué le voy a pagar un abogado, mejor. Y después es el crujir de dientes, ¿verdad? Que llegan cobros excesivos por algún mal manejo y incluso la quiebra de alguna empresita porque no supieron manejar la situación. Sí, aprovecho eso que vas a decir de quiebra. Por ejemplo, ahorita está en un grupo donde están varios administradores de un lugar por la quiebra de Copeservidores, no es público, por eso lo menciono. Sí. Y entonces decían, no, es que nada más requiere representante, no, requiere patrocinio. Y en realidad lo ven como que fuera un gasto y no, o sea, los temas legales, más que gastos, son inversiones. Si usted está bien asesorado por los expertos o expertas en el área respectiva, le va a ir bien. Entonces, asesórense y bueno, sigan ahí los tips también ahí, abogados legales. Perfecto. Agradecerles a ustedes su sintonía, su acompañamiento una vez más y recordarles todos los jueves por Facebook a las 12:30 y YouTube a las 2 de la tarde. Muy amable Kendall y muy amables ustedes. Que Dios los bendiga.